Vamos a reaperturar en oración. Amado Padre, gracias por esos ricos alimentos. Marlene, gracias, Señor, por esa comida. Gracias por la bebida, Señor, y gracias por el tema, la enseñanza. Te pedimos que bendigas este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. This is the most difficult time of the day. Aquí viene la hora más difícil del día. You know why? ¿Saben ustedes por qué? Es la hora del burro. Porque es la hora del burro, que traducido es el mal del puerco. Siesta time. O sea, la hora de dormir. Wow. You are an amazing group. Ustedes son un grupo impresionante, maravilloso. And I hope in this final session for today anyway, Y espero que en esta última sesión del día, it'll be very practical as well. que esto siga siendo igual de práctico. Because what we're going to do is just cover some basic aspects over people helping. Porque lo que vamos a hablar a continuación es sobre algunos aspectos básicos de la consejería. I know a lot of counselors, a lot of psychologists, Yo sé que hay muchos consejeros, muchos psicólogos, and no one does it the same way all the time. pero ninguno de ellos lo hace de igual manera todo el tiempo. We have about 4 counselors on our staff, En nuestro equipo de trabajo tenemos a 4 consejeros and they keep the same idea of Scripture as authority. y ellos conservan la misma idea de que las escrituras They know son la máxima autoridad. They know the tools, Conocen las herramientas, but many times they will use them in different ways. pero muchas veces cada uno de ellos las utiliza de diferentes maneras. So even though we're just going to talk about or share about 5 basic aspects of counseling, Así que aunque solo vamos a hablar o enseñar el tema que es 5 aspectos básicos de la consejería, but what I'm going to do is kind of weave in some tips and things I have found have been helpful. lo que vamos a hacer conforme vamos enseñando es meter algunos conceptos, algunas ideas que yo he I know- encontrado que son de mucha ayuda. I know you will not maybe have an office like I have, Quizá, como ya lo mencioné, no tengas una oficina de consejería como yo. you may be talking to them at the front of the church, Quizá estés aconsejando a una persona en una fila ahí en la iglesia or they're walking outside the church. o mientras van caminando para fuera de la iglesia. You know, you're going to talk to people in many different places. Sabemos que tú vas a platicar o aconsejar a muchas personas en muchos lugares diferentes. But you can use many of these tools regardless where or how you do it. Pero tú puedes utilizar muchas de estas herramientas sin importar dónde o cómo lo hagas. Remember what I said earlier today. Recuerden lo que dije anteriormente. The all-powerful God El Dios Todopoderoso has chosen to limit himself ha escogido limitarse a sí mismo to work through every one of you in here. para obrar a través de todos y cada uno de ustedes aquí presentes. Regardless how old you are, how Sin young you are. importar tu edad, sin importar que si eres muy joven. We were teaching a seminar in Pennsylvania, En una ocasión estábamos enseñando en un seminario en Pensilvania and I looked out there in the audience. y yo miré a la audiencia There was a lady that seemed very, very old, y había una mujer que ya estaba muy ancianita and she was taking good notes. y ella estaba tomando una gran cantidad de apuntes. My curiosity got the best of me. Mi curiosidad me ganó, no me aguanté. So at the break time, I went back to where she was sitting Así que en el receso fui allá atrás a donde ella estaba sentada. and greeted her, La saludé and she greeted me. y me saludó. And I said, is there a particular reason you were taking this conference? Y le pregunté, ¿existe alguna razón en particular por la que usted asistió a esta conferencia? And she says, well, I have a young man I've been wanting to help. Me dijo, pues es que hay por ahí un jovencito al que he querido ayudar.
And I thought if I came here, I could learn some ideas how to help him. Y ella me dijo, se me ocurrió que si vengo aquí puedo tener algunas ideas de cómo ayudarlo. Then I said, could I ask you a personal question? Y le pregunté, ¿me permitiría plantearle alguna pregunta personal? How old are you? ¿Cuántos años tiene usted? 92 years old. 92. And I go, I think you're the oldest student I've ever had. Y le dije, me parece que usted es el estudiante más anciano que he tenido. You know, so people say, when are you going to retire? La gente le ha dicho, ¿cuándo usted se va a jubilar? I said, why should I retire? Perdón, la gente me ha preguntado a mí, ¿usted y su esposa cuándo se van a jubilar? I like what I do. Y yo dije, ¿y por qué jubilarme si me people- encanta lo que hago? People say, would like for you to come and still share with us. Si la gente me invita para compartir con ellos, And Linda and I are able to keep our health up. y si Linda y yo podemos mantenernos saludables. 5 years ago, I had cancer, Hace 5 años tuve cáncer. and I had the whole side of my face rebuilt. Todo el lado de izquierdo de mi cara me lo reconstruyeron. And I wasn't sure I was ever going to be able to talk again or teach again. Y no había certeza ni seguridad de que yo iba a poder hablar, menos enseñar. But to make a long story short, Pero God- para no hacer el cuento tan largo, 4 doctors did a good job. 4 doctores hicieron un gran trabajo. They cut my throat. Me dieron cuello, They pulled up my face. me levantaron el rostro, They took out the entire side of my mouth. me quitaron todo este lado de mi boca, They take a bone out of my leg tomaron un hueso de mi pantorrilla, and made me a jaw. me hicieron una nueva They mandíbula, took out some meat and made me a gum. me quitaron carne también y me hicieron nuevas encías. Threw in some artificial teeth. Me injertaron un montón de dientes artificiales And I'm here. y héame aquí So, estoy. And that's been 4 years ago. Y eso fue hace 4 años. And the doctor says if you last 1 more year, Y el doctor dijo, si tú duras un año más, we'll declare you cured of your te cancer. vamos a declarar que has quedado curado totalmente del cáncer. Whatever. Y le dije, sí, como tú digas. But see, things will come into your life and my life, Lo que quiero que sepas es que habrá cosas que vendrán a tu vida y a mi vida. and we may think we cannot do anything anymore. Muchas veces podremos pensar que con esto ya no hay nada más que hacer. Linda and I were guardians for a older lady, Linda y yo solíamos ser guardianes de una anciana. and she was a great help in prayer for us. Ella siempre nos ayudaba bastante con sus oraciones, And her health broke down, pero su salud empezó a menguar and all she could do was lie in bed. y lo único que ella podía hacer era estar ahí en cama. But she had about 4 notebooks Pero ella tenía como 4 cuadernos de notas, of mission letters de cartas misioneras. until the day she died in Y- the nursing home. Y hasta el día que ella murió en un asilo de ancianos, She prayed for people. ella siempre oró por la gente. When I was going to go to a training, Cuando yo iba a efectuar un entrenamiento, what time does the plane leave? y me preguntaba, ¿a qué hora sale tu avión? What time does the plane arrive? ¿A qué hora aterriza tu avión? When's your first session? ¿Cuándo es tu primera sesión? And she would get the whole schedule Y ella siempre tenía todo mi itinerario and pray for us. y siempre oraba por nosotros. You will never come to the place Tú nunca llegarás a un lugar that you will not be needed by somebody. en el que tú no pienses que nadie te va a necesitar. As long as you have your marbles up here, of O sea, course. siempre y cuando no se te bote la canica, pues todo está bien. If I don't have my marbles, I'm going to stay home. Pero si el día que a mí se me llegue a zafar el tornillo, se me bote la canica, mejor me quedo en casa. We've already mentioned up to this point Pero ya hemos mencionado hasta este punto that you and I were told to go make disciples. que a ti y a mí se nos ha dicho que vayamos y hagamos discípulos. Remember, Recuerda, you don't make Christians. tú no vas a ir y a hacer cristianos. God makes Christians. Dios es el que los hace. You make disciples. Tú haces discípulos. So don't get too confused. Así que no se confundan tanto. Being born again is a function of God's Holy Spirit. You already know that. Nacer de nuevo o haber nacido de nuevo, eso es una función del Espíritu Santo de Dios.
eso ya se lo saben. If you ask the normal person, what is counseling? Pero si tú le preguntaras a una persona normal qué es la consejería, Most of the time, oh, it's giving them a lot of information. la mayor parte del tiempo te van a decir, es dar un montón de información. Well, that is one aspect. Bueno, ese es un aspecto. But may I encourage you to consider something else? Pero permíteme animarte a que consideres algo más. And whether I'm just talking to someone up here or in a church or at my office, Yo puedo estar hablando con alguien aquí o allá afuera o en mi oficina. in terms of the first aspect is the area of information. En términos del primer aspecto en cuanto al área I'm de sorry, la información. identification. Por favor. Perdón. Identification. El primer aspecto es identificación. Ese es un aspecto de la Well, consejería. there's two aspects of identification. Pero bajo la identificación encontramos dos aspectos. It is identifying with them emotionally, Uno es identificarte emocionalmente con el aconsejado, and then identifying what their needs are. pero también es identificar cuáles son sus necesidades. Probably one of the first things I strongly suggest you practice doing. Probablemente una de las cosas más fuertes que te recomiendo que tú lleves a cabo Is whoever you're talking to, es que con quien sea que estés hablando, identify with them compassionately, identifícate con esa persona de manera compasiva, in gentleness con amabilidad, and understanding con entendimiento, while they tell their story. mientras que la persona te está contando su historia. Most of us as counselors, La mayoría de nosotros como consejeros we're quick to speak and slow to listen. tendemos a ser prontos para hablar y tardos para escuchar. And I have that biggest challenge. Y incluso yo tengo ese gran reto. After doing this for about 60 years, Después de estar haciendo esto por 60 años, in about the first 2 or 3 minutes, como en los primeros 2 o 3 minutos from what they've already told me, de lo que ya me dijeron, I know where they're going, yo ya sé a dónde van, I know how they got there, ya sé cómo llegaron I know ahí what they need to do to get back. y yo ya sé cómo hacer para que de ahí se regresen. Usually I know that. Usualmente ya lo sé. However, Sin embargo, I have to lay that aside tengo que hacer eso a un lado and listen to them and identify with them emotion and their hurt. y tengo que escucharles y tengo que identificarme con las emociones que les han causado heridas. Linda and I received a suicide call. Linda y yo en una ocasión recibimos una llamada de un intento de suicidio. They couldn't get at the office, so they called me at home. No me encontraron en la oficina, así que me llamaron a la casa. Nowadays, legally, you have to send them to the ER. Hoy en día, ahora tienes que canalizarlos con un área específica que atiende eso. But back then, I didn't have to. Pero en aquel entonces no se hacía eso. I said I wouldn't have time to get to the office. Y dije, no tengo tiempo para llegar a la oficina. She lived closer to our home. Y esta era una dama que vivía cerca a nuestra casa. Would you come to my home? Y le pregunté, ¿podrías venir a mi casa? And Lyndon was there to be with us. Y Linda estuvo ahí acompañándonos. We invited the lady in. We had her sit down in our living room. Esta persona entró, se sentó en la sala And I said to her, tell me, my sister, what is going on in your heart? y le dije, hermana, cuéntame qué está sucediendo en tu corazón. What is the pain inside? ¿Cuál es el dolor que llevas adentro? Her eyes teared up. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. And she just had a baby, Ella acababa de tener un bebé and the baby died. y el bebé se había muerto. Now, what do you guess was my first statement after that? ¿Cuál te imaginas que fue mi primera declaración después de eso? We both said, oh, Los dos dijimos, I am so sorry to ay, hear that. no, cuánto siento This is- escuchar eso. This has to be hard on you. Seguro, esto es difícil para ti, So painful. tan doloroso. Could I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Did you have a name for the baby? ¿Tenías un nombre para ese bebé? I said, well, yes. Me dijo, sí.
Well, what was the name? ¿Cuál era ese nombre? She told me the name. Y me dijo el nombre. I said, did you have a nursery for the baby? Le pregunté, ¿ya tenías la cuna para el bebé? So, well, yeah, she would decorate a room for a nursery, Sí, yes. no solo la cuna, ya teníamos su habitación completa. What were the colors in your ¿Y nursery? cuáles eran los colores de la cuna? Do you see what we're doing? ¿Pueden captar qué fue lo que estábamos haciendo? Entering her world. Estábamos nosotros entrando al mundo de ella. And she thanked us for just asking those questions. Y ella nos agradeció bastante con el solo hecho que por nuestra parte estábamos haciendo esas preguntas. Then she told us two things. Y entonces ella nos dijo dos cosas. Sincere people in her church, Que la gente sincera en su iglesia, to try to comfort her, para intentar consolarla, said to her, le dijeron, you should not feel so badly. You did not have the baby that long. no deberías sentirte así de mal porque el bebé no te duró mucho tiempo. Es Ay, loquísimo. qué bárbaros, no hombre. And then other people will come up to her Pero otras and they personas would say to her, se acercaban a ella y le decían, you know, you can always have another baby. ¿sabes? Ya podrás tener otro bebé. You see, now, I'm not saying that people who did this were bad people. No estoy diciendo que las personas que le dijeron esto son personas malas. But they wanted to give a quick fix Solo que estas personas querían responder algo que fuera rápido to a very, very deep hurt. y que la arreglara a ella, And for pero about- para algo muy profundo. And for about an hour, Y como por una hora we went through all the birth experience story. fuimos o repasamos toda la experiencia del alumbramiento. We entered into her world, Nosotros entramos al mundo de ella and in just under 1 hour, y solo en una hora her whole life turned around. su vida completa cambió. Because someone outside of her Pero eso ¿por qué? Porque alguien afuera de ella had some compassionate, gentle understanding. le mostró compasión y entendimiento generoso While she told her story. mientras que ella contaba su Now, historia. I've never had a baby. I have never had a baby. Yo nunca había tenido un bebé. Have you? Bueno, yo nunca he tenido un bebé. ¿Y tú? No. No, tampoco. No. Parece, looks like. My lovely wife, she's had two of them. Bueno, mi esposa ha tenido dos bebés. When she delivered her oldest daughter, Cuando mi esposa dio a luz a nuestra hija la mayor, I was there at the delivery. yo estaba ahí para recibirla. And I watched what my wife went through, Y yo observando por todo lo que pasó mi esposa, and a thought came to my head. y un pensamiento vino a mi cabeza. If it was up to men to have babies, Si a los hombres les tocara tener hijos, the human race would die out in one generation. la raza humana ya habría dejado de existir en una sola generación. What the wives go through to have these babies. Las esposas tienen que pasar por todo eso para dar a luz a los hijos. But I watched my other daughter being born. Cuando observé que mi segunda hija estaba naciendo Three of the four grandchildren. y tres de los cuatro nietos. Now, I've never had any babies, Ahora, yo nunca he tenido bebés, ellos tampoco. but I have a little bit experience of watching what a woman goes through to have the child. Yo jamás he tenido hijos, pero he tenido un poquito de experiencia observando cuando una mujer da a luz a un hijo. When the Apostle Paul says, Cuando el apóstol Pablo dice, it says, I am in labor and travail. estoy en dolores de parto. He says, I am in labor pain again Dice Pablo, otra vez estoy en dolores de parto. for the second time. Por segunda ocasión. Now, Linda loved her daughters, Ahora, Linda amaba y ama a sus hijas. but I think she would think twice. Pero yo creo que ella pensaba dos veces. Can we do this again? ¿Podríamos With the hacer same, esto push otra the baby vez? back in and have it again. A ver, ¿no crees que ella decía, a ver, repitámoslo, metan a la bebé otra vez y volvamos a sacarla?
My lovely daughter is here. No, mi hija amada está aquí. I remember very well when she delivered her first boy. Recuerdo perfectamente cuando ella dio a luz a su primer hijo varón. She's willing to tell you all about it later on. Ella después ya les contará. And I remember her saying, I can't do this. Recuerdo que ella decía, no puedo hacerlo, She had a no puedo hacerlo. extra long labor. Ella, la labor de parto se extendió. But you see, that experience for me Pero para mí esa experiencia gives me a little more compassion, understanding. me dio un poquito de más entendimiento compasivo When someone is going through pain. cuando alguien está pasando por dolor. The last time we were here, La última vez que estuvimos aquí, we were on the tail end of the COVID thing, estábamos durante la ola del COVID y toda esa cosa. and we went to Hannah's father-in-law's church. Y fuimos a la iglesia del suegro de Hannah. Is her dad here? No. No. Well, anyhow, when we went into the church, Cuando entramos a la iglesia, I don't know who it was, said to me, no sé quién era y quién era quien me dijo, this lady right over here, esta dama de aquí, her husband just died of COVID. su esposo acaba de morir de COVID. Oh. So I excused myself and I walked over to her. Así que me disculpé tantito, caminé hacia ella, And in my bad Spanish, pero en mi pésimo español, she knew that I knew that her husband just died. ella sabía que yo sabía que su esposo había muerto And I just shook my head. y solo moví mi I cabeza put my arms around her. y la abracé Just, I'm so y le sorry. dije cuánto lo siento. And she held on to me Y ella se aferró ahí a mí, like I was her son. como si yo hubiese sido su hijo. Actually, I was older than she was. De hecho, pues yo era mayor que ella. But do you have any idea? Pero pueden tener alguna idea Without any long counseling, que sin ningún tipo de consejería extensa, it changed her countenance. eso cambió And that su manera it de didn't fix sentirse. everything. I don't mean that. No quiero decir que con eso ya todo se solucionó, And what I have to do on purpose, pero lo que yo tengo que hacer a propósito, when someone is telling me their story or their situation, cuando alguien me está contando su historia, su situación, concentrate on understanding conscientemente debo concentrarme en entender. and tell my brain, don't come up with any ideas or suggestions. Just Y- listen and understand. Y tengo que decirle a mi cerebro, no se te ocurra empezar a sacar ideas o comentarios, solo escucha y entiende. The person that you are going to be helping probably La persona a la que tú probablemente estarás ayudando, it may be the starting point for their healing. quizá ahí es donde empieza el punto de partida para su sanidad. If I was to start right over here, Si yo tuviera que empezar de este and go lado across this whole audience, y atravesar, pasar por toda la audiencia, my guess is mi deducción sería every single one of you in here que todos y cada uno aquí presentes has had to carry a pain en algún momento han cargado con algún dolor that you've not been able to share with somebody else. que quizá no pudiste compartir con alguien más. Because in our minds, Porque en nuestras mentes we don't think people understand, no pensamos que la gente nos va a entender. and sadly, many times they won't Y understand. tristemente, muchas veces no nos entienden. But listen very carefully. Pero escuchen con atención. Pain has a voice, El dolor tiene una voz and that voice wants to be expressed. y esa voz quiere hablar, quiere expresarse. And when the pain does not able to have a voice, Y cuando ese dolor no se le permite tener una voz, the medical doctors tell us los doctores en medicina nos dicen it'll turn on them physically. que como que se apagarán físicamente. They may have heart problems, but nothing's wrong with their heart. Empezarán a tener problemas con el corazón, aunque el corazón esté sano. See, even God emphasizes to us Así que
aún Dios nos enfatiza to listen and convey our understanding. que escuchemos y que transmitamos nuestro entendimiento. But what if they did it's something they did to themselves? Pero, ¿y qué ocurre si hubo algo que se hicieron contra sí mismos? Do the same thing. Es lo mismo. If you shoot yourself with a pistola on purpose Con una pistola, si te disparas a propósito or accidentally, o accidentalmente, your body doesn't know the difference. tu cuerpo no sabe la diferencia. Si fue a Pain is propósito pain is o pain. accidentalmente, el dolor, es el mismo. In Proverbs 18:13, En Proverbios 18:13, he says, "He who answers a matter before he hears it aquel que responde a una cuestión antes de escuchar, Oh, all right. It is a source of it's a folly or a lack of understanding. es una insensatez o es una falta de entendimiento. It's a foolish action Es una acción tonta and can be a source of shame. y puede ser una causa de vergüenza, una origen, causa, motivo de vergüenza. Having done this so many years, Habiendo hecho esto por muchos años, when I fail to do this, cuando yo fallo en hacer esto, many times I made a mistake. muchas veces yo cometo un error. Well, what was the mistake? ¿Cuál es el error? I guessed what the need was, Normalmente el error es que intenté adivinar cuál era la necesidad without listening to the whole thing. sin haber escuchado todo completo. And people, I spend 1 hour with them each time. Y cada vez yo invierto una hora con la gente. And so after about 50 minutes Así que como después de 50 minutos of answering the question I think they're asking, de responder yo a la pregunta que creo que están planteando, sometimes they'll look at their watch and realize you only have maybe 10 minutes. en ocasiones ellos ven su reloj y que solo les quedan 10 And they say, minutos well, there's a question I had I wanted to ask you. y me dijeron, oiga, había una pregunta que yo quería hacerle. You have no idea what goes through my mind then. Y no tienes idea de lo que pasa por mi mente. I knew better. Pero yo sé muy bien Another learning experience. que esa fue otra experiencia de aprendizaje. And that's one of the tips I'm going to bring up later, but I'm going to insert it now. Ese es uno de los tips que quiero compartirles, pero quiero mencionarlo de una vez. When people share with me, or share with you what's going on, Cuando la gente comparta contigo lo que está sucediendo, and whatever they're going through, cualquier cosa por la que ellos estén pasando, what I now normally say, lo que ahora yo normalmente digo, did you have a particular question? pregunto, ¿tienes alguna pregunta en particular? Why would I ask that question? ¿Por qué hago esa pregunta? Most of the people who's going to share with you what they're going through, La mayoría de la gente que está por compartirte lo que ellos han o están pasando, they expect you to guess the question, a veces ellos esperan que tú adivines la pregunta. expect you to know what to do. Ellos esperan que tú adivines o sepas qué hacer. So that's why I ask, did you have a particular question? Por eso yo pregunto, ¿hay alguna pregunta en específico o en particular? Again, in James 1:19, Nuevamente en Santiago 2:19 he says, now listen, my brother, dice, hermanos, escuchen, let every man or woman or pastor be really quick to listen, que todo hombre, que toda mujer, que todo pastor sea pronto para escuchar and very slow to answer. y que sea muy lento en Now, responder. let me tell you the benefit of that. Quiero contarles cuál es el beneficio de eso. Mostly in a counseling situation, Mayormente en una situación de consejería, the words are going back and forth. las palabras van de un lado a otro, de un lado a otro. And while it's going back and forth, ¿Y qué es lo que va de un lado a otro? many times Lo que va de un lado a otro. Muchas the counselee doesn't have time to think of what you just said. veces el aconsejado no tiene tiempo para pensar lo que tú vas a decir. One of the things that most counselors don't like Una de las cosas que la mayoría de los consejeros no les gusta
is a quiet time. es el tiempo de silencio, el tiempo callado. You may say to the person, Tú le puedes decir a la persona, what do you think God is trying to communicate to you through this? le puedes decir, ¿qué piensas que Dios está intentando comunicarte a través de esto? Now, we may think if they don't answer in about 5 seconds. Muchas veces pensamos, si este no, o esta no me you know, responde en again, 5 what do you segundos, think God's trying to tell you? otra vez preguntas, ¿qué crees que Dios está intentando decirte? After today, you're not going to do that. Pero después de este día, ustedes no van a hacer eso. You're going to sit there. Solo ustedes van a estar ahí sentados. And I've sit there and waited. Yo muchas veces he estado sentado y he tenido que esperar. Even do a little doodling on my notebook. Normalmente me pongo a dibujar ahí en mi cuaderno de notas mientras piensan la respuesta, It gives them time to think. porque eso les da tiempo para pensar y a ti también te da tiempo para pensar. Remember, God's Spirit Recuerda, el Espíritu de Dios communicates to our spirit se comunica con nuestro espíritu that we're the sons of God. de que somos hijos de Dios. You've got to keep in the back of your mind. Tú debes tener en el fondo de tu mente, This is a spiritual function, esta es una función espiritual, not a psychological function. no es una función psicológica. We've got to allow God time to speak to them as well. Hay que permitir un tiempo para que Dios también les hable. It does not hurt the process to have some moments of silence. Esto no afecta, el tener momentos de silencio no afecta el proceso. See, let God use your compassionate understanding Permite que Dios utilice tu entendimiento compasivo to open their mind and their heart to open their heart and mind. para abrir la mente, para abrir el corazón del aconsejado. Listening is probably the most effective way of building a healing relationship. Escuchar puede ser una de las relaciones de mayor sanidad. See, it's important for you to understand. Es importante que tú entiendas One of the things that you have to communicate to them, que una de las cosas que tú tienes que comunicarles, you may not believe this, quizá no lo vas a creer, but in their mind, pero en su mente they're wondering, se están preguntando are you safe? si tú eres una persona segura. Now think about that for a minute. Piensen en eso por un Well, momento. of course I'm safe. Claro que yo soy una persona segura, pueden confiar en mí. We were teaching in Venezuela. En una ocasión estábamos enseñando en Venezuela They say people do not like to tell the pastor their problems. y me dijeron, aquí a la gente no le gusta contarle a los pastores sus problemas. And we're there to teach a training on biblical counseling. Y mientras que estábamos impartiendo un entrenamiento en consejería bíblica, They have an expression. tenían ellos una expresión. If you go to the pastor's office Si tú vas a la oficina del pastor for a counseling session, para una sesión de consejería, the time you get to the front door when you leave, cuando tú llegues a la puerta de entrada, cuando estés por salir, the whole church knows about it. la iglesia, ya se enteró de todo el chisme. So they don't want to tell the pastor. Entonces la gente no le quiere contar al pastor. That is one of the reasons Esa es una de las razones that if you want to be really effective, de que si tú quieres verdaderamente ser muy efectivo, that by your life and your reputation, you become safe. por medio de tu propia vida y tu reputación, más vale que seas digno de confiar. You're safe because you're not going to judge them. Tú puedes ser digno de confiar porque no vas a juzgar. And when someone's telling me something they've done bad, it's not very good, Cuando alguien me está contando algo que hizo asombrosamente malo y que no es nada bueno, I say, realize I'm not your judge. yo les digo, ten en cuenta que yo no soy tu juez. I don't want to be the judge. Yo no quiero ser el juez. The last judge that we had on earth, El último juez que tuvimos en la tierra, he got killed 2,000 years ago, lo mataron hace 2000 años. and I don't want the job. Y a mí no me interesa el trabajo.
So I would say to them, Así que yo les digo, oh, we have a judge on staff. en nuestro equipo de trabajo sí tenemos un juez. If you need to be judged, Si tú necesitas ser juzgado, his office is around the corner. pues ahí hay oficinas alrededor de la esquina. He has a beard. Él tiene sus oficinas He has aquí a la vuelta de la he has a esquina. robe and sandals. Tiene una barba, tiene su bata, tiene sus chanclas. And he takes walk-ins. Y él puede entrar caminando y te acepta. Yeah, but once they realize I'm not their judge, Pero una vez que la gente comprende que yo no estoy ahí para you say, juzgarles, but what if they're doing something really bad? y quizá tú preguntas, bueno, ¿y si la persona está haciendo realmente algo muy malo? Later on, I'll tell you what to do with it. Luego les voy a contar qué hacer con eso. But you see, your first task is to listen, to understand. Lo que quiero decir es que tu principal tarea es escuchar para saber entender. Here was the Son of God on earth. Aquí estaba el Hijo de Dios sobre la tierra And he says to the people, y le dice a la gente, listen, come to me. I'm open for business. escuchen, vengan a mí, acabo de iniciar mi negocio. All you who are labor and under heavy laden burdens in your life, Vengan a mí los que están cansados, los que están trabajados, And I have- los que tienen una vida pesada. and I have the ability to give you rest. Y Jesús dice, y yo tengo la habilidad de darles descanso. Now take up on my yoke or what's in your circle of responsibility. Y Jesús dijo, lleven sobre ustedes mi yugo. And I want you to learn about me. Y quiero que ustedes aprendan de mí lo que está en su círculo de responsabilidades. Notice he says, why? Noten ustedes lo siguiente que él dijo, el por qué. Because I'm gentle, Porque yo soy manso, because I'm humble. porque soy humilde. If you share it with me, Si tú compartes conmigo, you'll have rest in your soul. tendrás descanso para tu alma. Now, if anyone could say, Uno o cualquiera podría decir, you need to listen to me. tú necesitas escucharme. I'm the Son of God. Yo soy el Hijo de Dios. I created the world. Yo creé el mundo. And so you need to do this. Así que tú tienes que hacer He esto. doesn't appeal to his ability to do this. Él no apela a su habilidad de hacer esto. He doesn't appeal to his position. Él no apela a su He posición. refers to his character. Y cuando su primer característica, And one of them is gentleness. una de sus muchas características es la bondad, la amabilidad. Because in Galatians 6:1, Porque en Gálatas capítulo 6, verso 1, brothers and sisters, hermanos y hermanas, if a man or a woman is overtaken by a trespass or a sin, si un hombre o una mujer es sorprendida en pecado o en sus delitos, you who are being led by the Holy Spirit, ustedes que son guiados por el Espíritu Santo, to restore such a person restauren a tal persona in the spirit of gentleness. con un espíritu de mansedumbre. And that's what Jesus appealed to, was his own spirit of gentleness. Y eso fue a lo que Jesús mismo apeló, a su espíritu de mansedumbre. So again, one of the ways to open a person up Nuevamente, ¿cuáles son algunas maneras de que la persona se pueda abrir? is not by talking, No es por hablar y hablar y hablar, but listening. sino por escuchar. One of my favorite authors, Dr. Hughes, Uno de mis autores favoritos, el doctor Hughes, he shares a personal story. comparte una historia personal. He says when he was a young man, Dice que cuando él era joven, he sat in a church with a deep spiritual problem he could not resolve. fue con la iglesia para un problema profundo, problema espiritual, que él mismo no podía resolver. Leaving the church, he was sad and depressed. Saliendo de la iglesia estaba triste, estaba deprimido, But a man came up and tapped him on the shoulders. pero un hombre se le acercó y le dio palmaditas en los hombros He says, can I have a word with you, my friend? y le preguntó, ¿puedo ayudarte en algo? And Dr. Hughes says, never as long as I live will I forget the impact he had on me. And when he said, Y el doctor expresó, jamás, nunca olvidaré el tremendo impacto que esa persona causó sobre mí cuando me dijo, the man says, I could not help but noticing that something is bothering you.
no pude evitar notar que hay algo que le molesta. He says, I'm not a counselor and I have no great experience in helping people with problems. Y le expresó, yo no soy un consejero y mucho menos tengo experiencia ayudando a otras personas con sus problemas. But I can promise you one thing. Pero le puedo prometer a usted una cosa, I'm a good listener soy un buen oidor and y I care. me importa. Dr. Hughes went on to say, El doctor Hughes continuó diciendo, those last two words was just what I needed to hear. esas últimas dos palabras eran precisamente lo que yo necesitaba escuchar. Within a few minutes, Después de unos minutos, I shared my problem, compartí mi problema and although he was unable to fully answer it for me, solve it, y aunque él no tenía la plena capacidad de responderme o de resolver mi problema, Dr. Hughes says, I left that service walking on air. el doctor Hughes dice, ese día salí de la reunión de la iglesia caminando sobre las nubes, Just because someone cared. solo porque a alguien verdaderamente le importó. I have 4 degrees. Yo tengo 4 grados académicos. You don't need 4 degrees Tú no necesitas esos 4 grados to académicos just show that you care. para solo manifestar y mostrar que te importan. A lot of research has been done on counseling, Se ha realizado muchos estudios sobre la consejería and a multitude of studies have continued to demonstrate y la multitud de estudios continuamente demuestran that it is empathy or the ability to feel another person's emotions que es la empatía o la habilidad de llenar las emociones de otros that lays the groundwork for everything else you're going to do in the counseling setting. es la que prepara el campo para trabajar y obrar en todo lo que se tiene que hacer en la consejería. I'm going to take a little rabbit trail for a minute. Quiero desviarme un poquito por un minuto sobre el tema. In your growing up years, En los años que tú ibas creciendo, have you experienced a personal hurt? ¿en algún momento experimentaste alguna herida, algún dolor personal That's caused you to shut down emotionally. que en algún momento provocó que tú te apagaras emocionalmente, Where you cannot feel. en donde ya no podías sentir? If that is the case, Si ese fue el caso, you might work on that and get some freedom there. quizá tú debas trabajar en ello y en esa área obtener libertad. Because if you don't, Porque si no lo haces, what will happen? lo que va a suceder You'll be in your head all the time, es que eso estará en tu cabeza todo el tiempo and you'll start dismissing information y vas a empezar a despreciar o rechazar la información and not be able to identify the people. y no vas a poder identificarte con las personas. Remember, most wounded people find helping through compassionate relationships. Recuerden, la mayoría de las personas están buscando forjar relaciones constructivas. All the books on counseling will tell you this. Todos los libros respecto a la consejería te dirían esto. Regardless how skillful or sophisticated a pastor or counselor you may be, Sin importar cuán habilidoso o sofisticado seas como consejero o como pastor, it is your ability to connect with the person you're trying to counsel. tu habilidad debe ser conectar con la persona que estás intentando aconsejar. That is first and that is primary. Eso es primero y es primario. And when I see somebody for the first time, Cuando yo veo a alguien por primera ocasión, even though they know who I am aunque ellos ya saben quién soy yo and what I do, y lo que hago, it doesn't mean they automatically open up. no, eso no significa que en automático la persona se va a abrir. I have to earn the privilege of them sharing with me in the first minute or two of the time. En el primer o segundo minuto, yo debo ganarme el privilegio de que ellos pueden abrirse y empezar a compartirme. You and I, as pastor, counselors, or people helpers, Tú y yo como pastores, como consejeros, como gente que cuida y anima a otros, we must grasp at some level
what the counselee is feeling. Debemos pescarnos, tomar en algún nivel lo que el aconsejado está sintiendo. Now, does that mean every time you see somebody and you, all day long, you see different people all day long? Eso significa que cada vez que tú ves a gente todo el día completo, Doesn't that wear you out by the end of the day? ¿eso acaso significa que aconsejar a todos ellos en todo el día no te desgasta por todo el día? Well, some to a degree it does. Algunos hasta cierto grado, claro que sí, But I also know pero también yo sé most of this communication que la mayoría de esta comunicación is done with your eyes. es hecha a través de los ojos. 93% of communication is nonverbal. El 93% de la comunicación no es verbal. And so I go through my eyes. Así que yo puedo lanzar mis ojos, abrir los ojos, I can show with my eyes that I'm listening and understanding. y con mis ojos yo puedo manifestarles que estoy escuchando, que estoy entendiendo. I don't squint them. No frunzo el ceño, no cierro así los ojos. Why? ¿Por qué? Because if they read my eyes Porque ellos pueden leer mis ojos and they see those in that in my eyes, y pueden ver mis ojos. they'll think I reject them. Y a través de los ojos pueden darse cuenta si yo los estoy rechazando. Now and then a person in my office will get angry. No hay ninguna persona en mi oficina que se enoje. Oh, what do you do when they get angry? Y si llega a haber una persona que se enoje, ¿qué hace usted? No problem. No hay problema. I put on my face and go, Abro así mis ojos, mi cara, tell me about it. y le digo, cuéntame por qué estás enojado. With my eyes, I say two different things. Porque mis ojos les manifiestan dos cosas diferentes. Oh, by the way, just a little side comment. Bueno, por cierto, solo un pequeño comentario adicional. I don't argue. Yo no discuto. Waste of time. Es una pérdida de You say, tiempo. I don't believe that. Tú nunca, yo nunca digo, eso no te lo creo. Well, that's your choice. Tú decides si lo haces. But this is what I'm sharing. Pero yo le digo a la persona, tú Well, decides si lo haces, I pero yo just te don't- estoy I compartiendo don't esto. go with that. Y yo no voy con eso. So no problem. I guess maybe we're done today. La persona me puede decir, ¿sabe qué? Eso no lo comparto con usted. Y yo le digo, no hay problema. Me parece que ya terminamos por este día. I had a couple sitting in my office. En una ocasión una pareja estaba sentada en And mi I said to oficina them, glad to see you y today. les dije, estoy feliz de verles el día de hoy. And I'm encouraged you came in today. Voy a animarles, les animo y I gracias said- por haber venido hoy. I said, in my eyes, I'm excited. How can I serve you? Y por medio de mis ojos, vean mis ojos, emocionado, les pregunté, ¿cómo les puedo servir? The wife said, see, she began to tell me the problems they were having in their marriage. Y entonces la esposa empezó a hablar y él empezó a contarme los problemas del matrimonio And I turned to the husband y me volteé a ver al esposo and I said, how can I serve you? y le pregunté a él, ¿cómo te puedo servir? He says, I don't have any problems. Y él me dijo, pues yo no tengo I don't problemas, see any problems in marriage. yo no tengo problemas en mi matrimonio. He says, fine, you're willing to leave. Le dije, You're excelente, welcome to leave. cierra la puerta por fuera. And he got up Se levantó and he left. y se fue, Fast forward. así de rápido. Y We para avanzar. end up hiring his wife on staff. Y posteriormente terminamos contratando a su esposa y es parte del equipo de trabajo. They worked out their stuff. Ellos ya resolvieron sus rollos, And about, I'm going to say like 4 or 5 years later, pero como 4, 5, 6 años después, she says to me, I want to tell you something about my husband. ella me dijo, quiero contarle algo de mi esposo. He really respects you. Él le tiene mucho respeto a usted. I said, any particular Le reason? pregunté, ¿y hay alguna razón en particular? Yeah, you were free to tell him to leave the office Sí, porque se acuerda que usted le dijo, pues tienes la libertad de salirte de la oficina if si he's not here quieres. to work. Y If he's not here to work. si él no está aquí para trabajar. You see, he was a Marine. A lo que me refiero es que él tenía un cargo de marino And they're used to being talk adult to adult. y ahí se les habla de adulto a adulto, And today we're good friends. pero hoy en día ya somos buenos amigos.
But say, whatever you do not get in arguments, Así que nunca discutas, no caigas en discusiones. if they do not accept or acknowledge what you're sharing, Si la persona no acepta ni reconoce lo que tú le estás Sí. compartiendo, say, no problem. dile, no hay problema. Maybe another time we can get together. Quizá nos podemos reunir en otra ocasión. See my eyes? ¿Se dan cuenta de mis ojos? I still accept them. Yo sigo aceptándoles. I have been disliked by some of the nicest people. ¿Sabían que muchas de las personas, de las más lindas, no les he caído bien? But see, I usually have someone in the next session, Normalmente hay alguien en la segunda sesión, so I can't stay stuck in the one up that I just had. pero a lo que me refiero es que si este no quiso cooperar, pues hay otra persona que está esperando turno. Again, it's my responsibility Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad to give permission for people to express their appropriate emotions. obtener permiso de parte de las personas para expresar las emociones apropiadamente. I know this is crazy, Yo sé que esto es loquísimo, but a person will be sitting on the couch in my office, pero en mi oficina, la persona que está ahí sentada en la oficina, and En I el give them sillón. permission, my countenance, to share what's going on in their heart, yo les digo que se pongan cómodos, que me compartan lo que hay en su corazón and they'll start crying. y empiezan a llorar. You know what they say when they start crying? ¿Sabes qué dicen cuando empiezan a llorar? ¿Qué dice Yes. la gente cuando empieza a llorar? Nothing. ¿No? ¿Qué dice la gente cuando empieza a llorar? Ay, perdón. Pardon, sorry. Ay, perdón. Sorry. I'm sorry. And they'll say, I told myself I wasn't going to Ay, cry. perdón que estoy llorando. Me prometí que no iba a chillar. And I have a box of Kleenex, Pero yo siempre tengo mi caja de and I Kleenex. take and I push it over to Y them, les acerco la caja de Kleenex. and I tell them, Y les digo, I budget one box of Kleenex per person, and you've not even started. yo siempre compro una caja de Kleenex por persona y tú ni has comenzado. You see, permission for the emotions to come up. ¿Se dan cuenta? Hay que darles permiso para que las emociones salgan a flote. And I can say, I am sorry that happened to Y you. yo, claro que puedo decirles, ay, cuánto siento que eso te sucedió. And I said, I could see that had to hurt. Y yo les digo, por supuesto que eso tuvo que doler. See my face? ¿Pueden ver mi rostro? I'm sorry it hurt. Ay, cuánto lo siento, Oh, I'm debió sorry- doler. I'm sorry it hurt. No big deal. Pero si yo digo, seguro te dolió, pero pues ya, supéralo, ¿no? You can, No. in my Bible, En mi Biblia, it says, weep with those who weep. en mi Biblia dice, lloren con los que It lloran. does not say, lecture with those who weep. En mi Biblia no dice, sermonea a los que lloran, Because we are not to add truth to pain. porque nosotros no debemos agregar verdad al dolor. There's time to tell the truth, that's for sure. Existe un tiempo adecuado para compartir la verdad. But once- Eso es cierto. But you allow them to express the emotions, Pero el permitirles You acknowledge- manifestar, expresar sus and emociones, you've acknowledged them, si tú las reconoces, and then there might be, as we'll mention later on, that you would share information. y como después vamos a compartir, entonces posteriormente podrás compartirles información. And see, again, our task is to identify with them personally. Así que nuevamente, lo que estamos queriendo decir es, tú identifícate personalmente con el aconsejado. Again, it's one of the purposes of the body of Christ Nuevamente, ese es uno de los propósitos del cuerpo de Cristo, to demonstrate compassion with them. demostrar compasión. 1 Corinthians 12:26. Primera de Corintios 12:26. If one member suffers, Si un miembro sufre, all the members feel and suffer with it. todos los miembros lo sienten y sufren igual que él. You see, our goal is to focus on listening and understanding Nuestra meta es enfocarnos en escuchar
y entender. Avoid the judging and criticizing and condemning. Evitar el juzgar, el criticar y evitar el condenar. Because the Hebrew word for understanding Porque la palabra hebrea para entendimiento o entender, when King Solomon asked God to give him a understanding heart, cuando el rey Salomón le pidió a Dios que le diera un corazón comprensible, in the Hebrew it's not understanding. en el original, en el hebreo, no es entendible o comprensible. It says, give me a hearing heart. La palabra original es dame un corazón que sepa escuchar. Now, let me give you a tip that you can do as they're sharing their whatever. Quiero compartirles algunas cosas que pueden hacer mientras el aconsejado está hablando, está compartiendo. Every book on communication will mention this to you. Todo libro que tiene que ver con enseñar comunicación te lo van a platicar. And so as they're sharing their situation with you, Así que conforme te están compartiendo la situación por la que han pasado o están pasando, now, am I hearing you say, hay una frase que comúnmente uso y digo, te estoy escuchando decir that your husband got yelled at you and went out and slammed the door? que tu esposo te gritó y salió y azotó la puerta? You say, what I do is I come back and say, do I understand this right? Normalmente yo lo que hago es decir, And I put on comprendo que tú estás diciendo esto and I put on an innocent look. y lo pongo en una frase. Why do I do that? Y algunas veces preguntan, ¿y por qué hago eso? Perdón, tú preguntarás, Why ¿por do- qué a veces yo hago esto? Why does every book on communication tell you to do that? ¿Por qué cada libro que habla de comunicación te dice que hagas esto? Because ¿Por qué? it reflects back to them. Les refleja You nuevamente a ellos You heard what they said. que tú escuchaste lo que te dijeron. Remember what I said earlier. Recuerden lo que dije With anteriormente, all of my education, que con toda mi with all educación, my experience, que con toda mi I experiencia, have wrongly guessed what was taking place. equivocadamente he intentado adivinar lo que estaba sucediendo. Remember I said to you, let them share their story to you. Recuerdan que dije, permite que el aconsejado te comparta su historia. And say, was there a particular question you had in mind for us to think about? Y entonces puedes preguntar, ¿existe alguna pregunta en particular que tenías pensada? What that does, Lo que eso provoca it makes them think through es que los pones a pensar what they're asking you. lo que te están preguntando a ti. Because this may be the first time they've thought it through. Porque a lo mejor esta es la primera vez que lo están hablando o expresando. Now, am I hearing you say Utilizo la frase, te estoy escuchando decir what you should do with your adult daughter que lo que tú debes hacer con tu hija adulta, when she keeps bringing the baby over to your house, cuando ella te siga trayendo al chamaco aquí a tu casa, leaving the baby and just taking off? que ella puede ahí dejarte al bebé y se sale. Is this what I'm hearing you? Is this what I'm hearing you say? Esto es lo que te estoy escuchando decirme, And you can almost see it in their face. You go, y tú puedes ver su cara. yeah, that is what I'm saying. Y dicen, pues sí, creo que eso es lo que estoy diciendo. It's almost like they just thought of it. O sea, es como que, ya me cachaste el mensaje. If you was around our office very long, Pero normalmente eso no dura mucho. or even around the house of my wife, O por ejemplo, si tú vienes a mi oficina o vas ahí a la casa con mi esposa, for us, because we're getting pretty old, that's why we ask the question. para nosotros, por causa de que estamos envejeciendo, por eso nosotros hacemos esa pregunta. She may tell me something, Ella me puede decir algo and I say, now, am I hearing you say y yo le digo o nos decimos, te estoy escuchando decir that you want me to be home by 4 instead of 5? que quieres llegar a la casa a las 4 en lugar de llegar a las 5. No, that's not what I said. No estoy diciendo eso. What I said was, you can choose to be home between 4 and 5. It makes no difference. No, lo que estoy diciendo es que puedes llegar a la casa entre las 4 y las 5. Oh, you're not telling me to be home at 4. O sea, no te estoy diciendo que llegues a casa a las 4. Got it. Ya te entendí. There was a lot of stuff I have to do administratively in my office. Hay muchas cosas
que yo debo hacer administrativamente hablando en la oficina. And maybe at 9 o'clock, I give the secretary a project. Quizá a las 9 de la mañana le doy a la secretaria un proyecto And then I go back to my cage, back to my office. y luego regreso a mi cueva, que diga, a mi oficina And then maybe I think I come up with another project I need done. y empiezo a trabajar en otros proyectos que deben realizarse. I'll walk up to Sandy. I'd like for you to get this done, please. Así que voy con Sandy y le digo, por favor, Sandy, te encargo que me hagas esto. Now, this has happened in the past. Miren, esto había sucedido en el pasado. She'll stop project A Sandy se detenía de hacer el proyecto A and start working on project B. y empezaba a trabajar en el proyecto B. I come back an hour later Una hora después yo venía con and ask ella her, has she finished project y A? le preguntaba, ¿ya terminaste el proyecto A? I thought you only do project B. Ah, pues es que pensé que usted quería el proyecto No, B. I want you to do project B after I give you project A. No, quiero que termines el proyecto B antes del A o el A después del B. Chuck, I am so sorry I misunderstood. Y me han dicho, Chuck, discúlpame, seguro entendí mal. She's not the problem. El problema no es ella, I'm the problem. el problema soy yo. Me. So when I go in with project B, Así que cuando voy y pido el proyecto I say, B, when you get a chance, would you tackle this project B? le digo, cuando tengas oportunidad, puedes encargarte del proyecto B. She would say, now, am I hearing you say, Y ella me dice, lo estoy You want- escuchando decir you want me to finish this and then do this, right? que quiere que termine esto y entonces haga esto, ¿cierto? Right. Cierto. But you would think professional communicators would always professionally communicate. Tú pensarías que los comunicadores profesionales siempre se comunican profesionalmente, That's a dream. pero ese es un sueño. That doesn't happen all the time. Eso no ocurre todo el tiempo. We're having too much fun here. Oye, nos estamos divirtiendo mucho aquí. Again, one of the benefits is Nuevamente, uno de los beneficios son it helps them and helps you think through what you're doing. que les ayuda a ellos y te ayuda a ti a pensar lo que se está haciendo. I've already mentioned the concept of the eyes. Ya les mencioné el concepto de los ojos. If you don't know how to use your eyes, Si no sabes cómo usar tus ojos, go into the bathroom, ve al baño, close the door, cierra la puerta, and look in the mirror y mírate en el espejo and practice your face. y practica o ensaya tu cara. And I know that sounds silly. Yo sé que eso suena medio raro, Remember what I said earlier. pero recuerden lo que dije anteriormente. 93% of communications in your face. El 93% de la comunicación está en tu cara. One of the conflicts Linda and I have had many times. Una de las cosas que muchas veces Linda y yo hablamos, I was born deaf. uno de los temas que Linda y yo hablamos es que, por ejemplo, yo nací sordo de un lado. In one of my ears. De este lado yo no escucho, soy sordo. I usually read lips. Usualmente o normalmente yo leo los labios, I about went crazy during the pandemic. pero durante la pandemia te puedes imaginar cómo casi me vuelvo loco por la pandemia. And all I see is the eyeballs. Lo único que veía yo eran puras bolitas ahí girando, los ojos. If you promise not to tell my government, Si prometen no decirle nada, no vayan a rajar con mi gobierno, we never closed down. nosotros nunca nos detuvimos. We didn't stay in the house. No nos quedamos en casa. To us, it's just like it never happened. Para nosotros es como que nunca sucedió. Every morning, Cada mañana I would go to the office. yo iba a la oficina You say, well, were you an essential business? y si uno está en un tipo de negocio esencial, In my mind, yes. me preguntaban, ¿tiene usted un negocio esencial? En mi mente, claro que sí, es esencial mi negocio. we're giving spiritual care. ¿Por qué? Porque proveemos cuidado espiritual. That's a whole other story. Bueno, esa ya es otra historia. But from my chair to the couch, Pero desde mi silla al sillón, maybe 6, 7 feet. a lo mejor 6 o 7 pasos de distancia. So they come in with their mask. Y cuando la gente entraba con su I don't have a cubrebocas, mask. y yo nunca había tenido cubrebocas, And it's amazing how they just kind of slip it down like this. y es impresionante cómo ya hasta para el cubrebocas, nomás se lo bajan aquí. I don't know how it works on their chin, but Y that's what they yo do. no sé cómo funciona, cómo les protege el cubrebocas en su mejilla, pero bueno.
None of the staff in their office wore masks, Ninguno de nuestro equipo de trabajo de la oficina usaba cubrebocas, except one staff member. excepto un miembro. I gave them the choice; they could. It's entirely up to them. Le dije, tú decides, puedes usarlo o no usarlo. He wore a mask. Y él tenía que usar cubrebocas. He had an air freshener in his office. En su oficina tenía un aromatizante de ambiente He had a box of masks before he walked in his office. y tenía ahí una caja para las personas He cuando had to entraban a su spray their oficina. hands. Y esa persona les echaba el gel antibacterial He's en las had all the manos shots and all the boosters. y a la gente le decía, ya todo ha sido sanitizado. He's had COVID 3 times. Y 3 veces le ha dado el COVID, I never have. a mí nunca. I'm not. It's only by God's grace. Es solo por la gracia de Dios. But if you see the number of pills I have to take each day, Pero si tú vieras la cantidad de pastillas que tengo que tomarme cada día, I think a COVID gets near me and goes, I think it's scared and they run creo away. que el COVID intenta entrar y dice, ay, no manches, tanta pastilla, vámonos de aquí. I'm not saying I couldn't. That's not the point. O sea, no estoy diciendo, no me malentiendan, But you see, the communication in the face is so important. pero la comunicación en el rostro es muy importante. In fact, I lost a potential staff person because I asked if because they're going to be about 7 feet behind the desk. And I said, would you mind not wearing a mask? Pero muchas veces al platicar con algunos del equipo de trabajo están como a cierta distancia detrás del escritorio, les pido que si gustan pueden quitarse el cubrebocas. We had a thing in the desk if they wanted to wash their hands, Teníamos ahí algo para que se lavaran las manos, but she felt like she had to have it all the time. pero bueno, ella en particular sentía que debía tener y hacer todo eso todo el tiempo. But I don't argue. Pero no, yo no discuto. You do whatever you're comfortable with. Haz con lo que tú te sientas cómoda. But you see, you can at least identify with them in 3 different ways. Pero por lo menos de esta manera puedes identificarte con ellos de 3 maneras distintas. You'd acknowledge that you've been there where they are right now. Puedes reconocer que donde ellos están ahorita, tú ya estuviste ahí. Someone will be telling me about they have an alcoholic dad. Así que cuando contamos acerca de que yo tuve un padre alcohólico, I said, well, I have some idea what it's like. My father was an alcoholic too. cuando me cuentan que tienen un padre alcohólico, pues yo les digo, te puedo compartir una idea porque yo también tuve un padre alcohólico. But I don't start telling my story. Pero no empiezo a contarles mi historia. I'm just giving one line of identification. Solo les doy como una frase para que se sientan identificados. I was speaking at this conference, Yo estaba hablando o enseñando en una and I conferencia was saying that in the professional training seminars and things, y en seminarios profesionales de entrenamiento y cosas así, they tell the therapists, psychologists not to tell personal stories. normalmente se le dice al terapeuta, al psicólogo, que no debe contar historias personales. Now, I had been out of school for a number of years. Yo tuve que ir a la escuela por un buen número de años A nurse came up to me y una enfermera se me and acercó says, that has been true. y me dijo, ¿sabe? Eso ha sido cierto. But now they're finding in research Pero ahora están ya encontrando en las investigaciones that it might be helpful for the psychologist, psychiatrist to maybe share something they could identify with their patient. que ahora resulta que sí puede brindar mucha ayuda que el psicólogo o el terapeuta comparta algo de su experiencia personal. And another thing you can do Y otra cosa que puedes hacer is that you admit to them you have struggles too. es que tú puedes admitir con el aconsejado que tú también tienes luchas, tienes batallas. They may be talking about something that's very hard to do. Podríamos estar hablando de algo muy difícil de hacer. I say, hey, I've been there myself. Y yo a veces les digo, yo también he estado ahí. I've done that myself. Eso también yo lo he Or I'm hecho. working on that myself. Ah. We're sharing it together. En eso yo estoy trabajando. Vamos a compartir juntos. And then another way you can identify with them. Y esa es otra manera en la que tú puedes identificarte con el aconsejado. By repeating, I'm saying, let them know that their emotions are safe with you. Lo que estoy repitiendo, lo que estoy intentando transmitir es que permite que el aconsejado sepa que al compartir sus emociones, tú eres una persona digna de confiar. We've identified with them emotionally.
nos identificamos con ellos emocionalmente. Now we got to identify the need, Ahora podemos entonces identificar la necesidad. and they may share their need with you, Y quizá la persona comparta su necesidad contigo. and you've said to them, Y tú le puedes decir, did you have a particular question? ¿tienes alguna pregunta en particular? Or you come back and say, am I hearing you say? O puedes decirle, te estoy escuchando decir, Because maybe they have a husband, a wife, and adult daughter issue. porque quizá hay un conflicto entre el esposo, la esposa y una hija adulta. And maybe the mother and daughter, they can't get along. Y quizá la madre y la hija no se llevan. Then you come to find out Y luego descubres the biggest issue is between the husband and the wife. que el principal problema está a nivel de esposo y esposa And not the daughter. y no la hija. Many times they will send to us their children. Muchas veces nos mandan a sus hijos. Not always, but most of the times. No siempre, pero la mayoría de ocasiones. The kids are not the problem. Los hijos no son el problema, They're just acting out what is taking place in the husband and wife relationship. sino que los hijos normalmente están actuando en base a lo que está ocurriendo en la relación de sus padres. Again, your goal is to reflect back and make sure this is what they want. Nuevamente, tu meta es reflejar y asegurarte que esto es lo que ellos quieren. And then when you figure out what they need, Y luego cuando averiguas, then- descubres lo then que there necesitan, might be some insights that you'll want to share with them. entonces puede haber algunas ideas, algunos conceptos que te gustaría compartir con ellos. But one of the things I strongly suggest you do, Pero una de las cosas que fuertemente sugiero que puedas hacer, like I mentioned earlier today about Amber and her grandfather that sexually molested her. como mencioné por la mañana el caso de Amber, que no quería perdonar a su abuelo porque el abuelo había abusado de ella. So I would say to Amber, Entonces yo le decía o le diría a Amber, may I share something with you? ¿me permites compartirte algo? You say, that's kind of a dumb question. Y ella me decía, esa como que es una pregunta tonta, ¿cómo They've que sí made te an puedo appoint- compartir algo? They've made an appointment to see you. Pero They've made an appointment to see you. hay una cita para que te pueda ver. We charge when they come for counseling. Siempre les damos una cita para que asistan y cobramos por asistir a la consejería. So they pay for the counseling. Así que pagan la consejería You would think y tú pensarías that they're just sitting there que el aconsejado está ahí sentado waiting for you esperando que tú to impart information. le impartas información. If you believe that, Si tú crees eso, you believe a myth. has creído un mito. Sometimes a couple will come. En ocasiones una pareja viene, Maybe he's not really interested in the counseling. quizá uno de los dos no está interesado en la consejería And by his body language, he doesn't want to be there. y por medio de su lenguaje corporal, Maybe- él no quiere estar ahí. Maybe even the wife says he doesn't want to be here. Quizá la esposa es la que no quiere estar ahí. Well, why did he come? Y entonces, ¿para qué vino? Pan comido. It's easy. Piece of cake, pan comido. He wants to tell her later on, Lo que pasa es que él I went to counseling. después quiere decirle a ella, conste que yo fui a la consejería. Just the fact he went. Solo el hecho de que fue. See, he's never read the book of James. Pero parece que nunca leyó el libro de Santiago. Because in the book of James, Porque en el libro de Santiago, God does not bless the people who know the word of God. Dios no bendice a gente que sabe, conoce la palabra de Dios. Do you believe that? ¿Creen eso? Some of you are not sure. Algunos como que ni están seguros. God does not ¿Qué digo, bless the sí o people no? who know the word of God. Dios no bendice a personas que solo creen la palabra de Dios. You believe that? ¿Crees eso? Some of you are scared to answer. Algunos hasta tienen miedo a responder. No tenga miedo, no le saque. Well, who does he bless? Bueno, la pregunta es, entonces Dios ¿a quién bendice? Those that puts it into practice. Yes. A los que la ponen en
práctica. This is why counseling and preaching usually doesn't work. Por eso es que a veces la consejería y la predicación no funciona. We think information fixes them. Porque pensamos que la información ya los va a arreglar, a solucionar. I'll ask a person, I'd like you to read maybe just the third chapter in this book. Por ejemplo, en algún momento le puedo pedir a una persona que lea el capítulo 3 de este libro, Cómo controlar la ira. I could take a whole hour and discuss it Yo puedo tomar una hora completa y hablar de ello and charge him for the hour. y puedo cobrarles Then go la home. hora completa. But then go home and read Y it, luego se van a casa y lo leen, save them money, les ahorro dinero save me time. y a mí me ahorran tiempo. And then they'll come back. Y luego regresan. And I say, what did God say to you when you read the chapter? Y les pregunto, ¿qué fue lo que Dios te habló cuando leíste el capítulo? Brother Chuck, I've been so busy, you know. Híjole, hermano Chuck, ¿qué cree? I wasn't- Fíjese que estaba I bien was not able to ocupado. read it. No tuve chance de leerlo. May I ask you a question? Te puedo hacer una pregunta. Smile now. Mira, sonríe así. Te puedo hacer una pregunta. Did you watch any television this week? Ah, pero sí viste televisión esta semana, ¿verdad? Facebook también. I don't know. Ah, ya ni me acuerdo, pues. That's Latino for no. Esa es una respuesta latina para no. So I say, no problem. Como siempre digo, no problem. Say, well, we'll finish our session today. Bueno, pues ya terminó la sesión por el día de hoy. But then I want you to give me a call. Pero después quiero pedirte que me llames. Actually, call the receptionist. Bueno, de hecho, va a llamar a la recepción, no a mí. When you've had time to read it. Cuando tengas tiempo de leerlo, entonces llamas. See my face? ¿Ven mi cara? I'm excited about it. Estoy emocionado por ello. One of the things that pastors and counselors are constantly complaining about Una de las cosas que pastores y consejeros constantemente I have- están quejándose I have people who keep coming and coming. es que dicen, hay gente que sigue viniendo y vuelve a venir. They tell me the same story over and over and over again. me cuentan la historia una y otra vez. Then they come back again, the same old story Y again. regresan y me siguen contando la misma historia. Especially you who are pastors. Especialmente ustedes que son pastores. Most of you are working a full-time job. La mayoría de ustedes están trabajando en un empleo de tiempo completo. And you've only got so much time for your Y church. solo te queda cierta cantidad de tiempo para invertir en la iglesia. I know that's hard. Yo sé que eso es difícil. That's why I suggest Por eso sugiero that maybe these or any other particular book you can use. que a lo mejor este es un ejemplo de un libro en particular que puedes utilizar. Now you say, oh, these people do not read. Quizá tú digas, pero es que aquí la gente nomás si no lee, No problem. no hay problema. Have somebody read it to them. Pues tú se los vas a leer. Do you know a secret in the medical field? ¿Quieren saber un secreto en el campo de la medicina? 62% of the pills are never taken. El 62% de las pastillas que son recetadas no se las toma el paciente. Even medical doctors have problems. Aún los médicos propios tienen ese problema. And so what you do is if you give them an assignment to do it, Así que lo que va a ocurrir, si tú les das una tarea que deben llevar a cabo, oh, I know you're busy, yes. claro que sé que estás ocupado o ocupada, But please give me a call. I want you to call me. pero por favor, llámame, háblame After you read it. cuando lo hayas leído. You say, we cannot do that. Quizás estás ahí sentado, sentada diciendo, pues aquí no se puede hacer eso. In the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, 47 times, en 47 ocasiones, Jesus walked away. Jesús se alejó. And if the Son of God can do it, you can do it. Y si el Hijo de Dios lo pudo hacer, usted también puede hacerlo. Remember the rich young ruler? ¿Recuerdan aquel joven rico? Sell all you have, Le dijo, vende todo lo que tienes, give to the poor, dalo a los pobres. come and join my staff. Y ven y únete a mi and you- equipo de trabajo. You can help change the world. Y entonces puedes ayudarme a cambiar el mundo entero. You remember the story. ¿Recuerdan la historia? He got sad. ¿Qué pasó? Se entristeció. And the rich man walked away, young man walked away. Y el joven rico se alejó.
There are 5 people in the New Testament Hay 5 personas en el Nuevo Testamento we're told that Jesus loved. de lo cual leemos que Jesús amó. Mary, Martha, María, Lazarus. Marta, Lázaro. Lazarus. Is it Mary, Martha, Lazarus? María, Marta, Lázaro. John. Juan. You know who the 5th one is? ¿Y quién es el quinto? The rich young ruler. El joven rico. Lo amó Jesús. Now, if Jesus needed him on his staff, Si Jesús lo necesitaba en su equipo de trabajo, he goes, look. You don't have to give all the way. Just half, media. o sea, no crees que Jesús le dijo, a ver, mira, vamos a negociar aquí tú y yo. No des todo, nomás des la mitad. He let him go. Jesús lo dejó ir. Did Jesus fail? Pregunto, ¿Jesús fracasó o falló? Failure is one of the biggest fears counselors have. El fracaso es uno de los más grandes miedos que le andan rondando a los consejeros. If you do not know what the definition of a counselor is, Si tú no sabes lo que es la definición de un consejero, if you think si tú piensas it's your responsibility que es tu responsabilidad to change anyone, cambiar a cualquier persona, you're in for heartache and disappointment. tú vas a estar decepcionado o decepcionada. One thing I've experienced over the years, Una cosa que he experimentado a través de los años, I may be working with this person. a lo mejor puedo estar trabajando con esta I persona go home and I tell my wife, y yo voy a mi casa, "Boy, le cuento a mi I had esposa a great time with a young man today, y le digo, hoy tuve un tiempo fantástico con un joven and I think he's going to do well." y yo creo que él va a estar bien. But he doesn't follow through. Pero si no hubo un seguimiento, He doesn't change. no cambia. He goes on and destroys himself. in Y his life. entonces él puede ir y destruirse. Now, what I can say to myself, Lo que yo puedo decirme a mí mismo, if only you've done this, si yo hubiese hecho esto, said this, si hubiese Approach dicho it this esto, way, si this way. hubiese hecho esto y lo otro, waste of time. es una pérdida de tiempo. You have got to allow yourself permission to have someone walk away. Tú, según sea el caso, debes permitirte que alguien, si es necesario, se tenga que ir, Without you thinking to yourself, I'm a failure. sin que tú tengas el temor a pensar, ¿en qué la regué? ¿En qué fallé? That's one of the things I worked real hard in teaching when I was at the university. Esa es una de las cosas que yo enseño y en lo que yo trabajo arduamente y lo hacía cuando estaba en la universidad. Because as young pastors and missionaries, they have that fear as well. Me di cuenta que los jóvenes pastores, misioneros, siempre tienen ese miedo. And so, again, what we do, we share information. Así que nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Compartir información. You've asked permission to do it. Tú ya pediste permiso para compartirla. And sometimes you have to correct the wrong thinking. Y en ocasiones tienes que corregir el pensamiento equivocado. Let me offer a suggestion. Permítanme ofrecerles una A sugerencia. person may say to you, Quizá la persona te diga, well, I just feel that God will not be there for me. bueno, es que yo siento que Dios no va a estar ahí conmigo. And I say, can I offer a suggestion? Y les digo, ¿me permites darte una sugerencia? Would you be willing to change that sentence? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a cambiar esa frase? And instead, will you say, Y en lugar de ello vas a decir, I think God will not be there for me. pienso que Dios no va a estar ahí para mí. Why do I get to go from feeling to thinker? ¿Por qué les digo cambiar la palabra siento a usar la palabra pienso? I can have an influence on their thinker, but I can't have an influence on their feeler. Porque yo puedo influenciar su manera de pensar, pero no puedo influenciar su manera de sentir. And then, like I said earlier today, Y como dije anteriormente en este I día, know it here. aquí nos lo sabemos I don't feel it bien, here. pero aquí abajo nomás si no lo And siento. then remember what we said. Recuerden que dijimos, Behind the feeler
Detrás de ese sentimiento there's a lie. hay una mentira. You identify the lie. Identificamos la mentira, You renounce the lie. renunciamos a la mentira Replace it with truth. y la reemplazamos con la verdad And purpose to walk with truth. y te propones caminar en base a la verdad. And go get some ice cream. Y entonces vas por un helado. Is that okay? ¿Está bien eso? Or a cappuccino, whatever they O like. helado, un capuchino, lo que se les antoje. I like them both. Me encantan a mí los dos, helado y capuchino. Ooh la la. Another aspect of the counseling Otro aspecto que tiene que ver con la consejería is the application. es la aplicación, Information without application que la información sin la aplicación is a waste of time. es una pérdida de tiempo. Now, I know you don't have an office like I do. Yo sé que quizá no tienes una oficina como la mía o como yo la tengo. I have when meeting at restaurants or a coffee shop with somebody. Cuando me reúno con alguien en un restaurante, en un café, And we come up with an insight, y cuando sale ahí alguna idea, maybe something that's in their circle of responsibility. quizá algo que está en su círculo de responsabilidad, I'll take a napkin, tomo una servilleta give it to them, y se las doy. and say, write this down if you would, Y le please. digo, porfa, hazme el favor de escribir esto. My task is Mi tarea es to practice listening to what my son has to say. practicar en escuchar lo que quiere decir mi hijo o mi hija. And then review it back to him Y luego lo repasas con el aconsejado. and ask him if this is what he means. Y le preguntas si se refirió a esto. And I just wait there till they write it. Y yo muchas veces estoy ahí esperando. Oh, why don't you write it? Y me dicen, ¿por qué no lo escribe usted? Anyone who knows me knows the answer to that question. Cualquiera que me conozca ya sabe mi respuesta. Can't read my handwriting. Siempre les digo que ellos lo lean, porque si que ellos lo escriban, porque si yo lo escribo, no van a saber leer lo que yo escribo. We have a new receptionist, Un día tuvimos una recepcionista nueva and I say, in order to have this job, y les digo, para que puedas quedarte con el trabajo, you have to be able to read Hebrew. tienes que saber leer hebreo. And I will write something out. Y de repente yo escribo algo She'll circle something in red. y lo ponen eso en rojo She'll come in the office y entra a mi oficina. and say, what is this word here? Oiga, ¿esta palabra qué es? I'm not sure I know. No estoy seguro. Pobrecita. God help them. Que And Dios les ayude. Of the 6 books I've written, De los 6 libros que he escrito, Linda has done almost all the transcribing of my handwriting. Linda ha transcrito mis escritos originales. I don't know how she stayed married to me, No sé cómo ella sigue casada conmigo, but I am really impressed with her. pero estoy muy impresionado con la hermana Linda. She studied a little French in Ella, college, ella estudió un poquito de François en la universidad, and 1 year Spanish, un año de español, but not Hebrew or Greek. pero nunca estudió hebreo y griego menos. And then some of my grandkids, for example, Y algunos de mis nietos, por ejemplo, I just found this out. me acabo de enterar de esto. I don't know if it was Dawson or Taylor said, No sé si era Dawson o Ted, no sé quién. I couldn't read your birthday card. Y me dijeron, abuelo, no pude leer la tarjeta de cumpleaños que me mandaste. I say nice things, but they can't read it. Y les digo, ay, pues nadie lo puede leer. That's why I never write the stuff down for the counselor. Por eso yo nunca escribo cosas para el consejero o el aconsejado, Pero que lo para- escriban ellos. But if I'm in my office, Pero si estás en mi whatever oficina, I told them to write down, ¿qué es lo que les digo a ellos que escriban? I write it down too. Ah, yo también lo escribo. Because I forget what I tell them. Porque a mí normalmente se me olvida lo que les dije. Because I see so many different people. Porque
me ha tocado aconsejar cantidad de personas diferentes. So again, you may have to help them apply. Así que nuevamente, quizá tú debas ayudarles a aplicar. That's why all the books talk about how. Por eso, en todos los libros, la mayoría, hablamos el cómo, How to do it. cómo hacerlo. That is why we get invited to so many places around the world. Por eso nos invitan a muchos lugares en todo el mundo, Not because of my speaking ability. no por mi habilidad de qué bonito habla usted, The word gets out. sino que la noticia se esparce. He's going to explain how to do it. Mira, él nos va a explicar el cómo hacerlo. You may have to motivate them to do it. Quizá tengas que motivarles para que lo hagan. He can do it through His Word, Pueden hacerlo a través de la palabra, through works, through His trabajos, Spirit, el espíritu, through you, His people. a través de ti, But la remember- gente. Pero recuerda, The person you're talking to, la persona a la que le estás hablando they have a scale on the top of their head. tiene en la parte de arriba como una escala. Gain on one side Ganancia de un lado and loss on the other side. no es escala, una báscula. They have De un spent- lado puede haber pérdidas y del otro lado puede haber they spend, ganancias. They spend millions and millions of dollars researching how to get a person to change. Ha habido instituciones que han invertido miles de millones de dólares realizando investigaciones de cómo lograr que una persona cambie. I've mentioned this already. Ya lo mencioné anteriormente. Number one, Número uno, they have to see there's a personal benefit to the change. tienen que ver que hay un beneficio personal para ese cambio. And secondly, they have to believe they can do it. Y segundo, deben creer que pueden hacerlo. So that is what I do most of my time, Eso es lo que yo hago la mayor parte de mi tiempo. is helping them understand the personal benefit to them. Es que yo les ayudo a entender el beneficio personal que vas a obtener. And then there's the last one here. Y lo último que vemos aquí, Pastor Evelyn, come on you para acá. Is the area of affirmation. Es el área de la afirmación. What does that mean? ¿Qué significa eso? You know, not everyone is doing everything wrong. Sabes, no todos están haciendo todo mal. And one of the things, if you're sitting in my office, you'd hear me say, Una de las cosas que tú me vas a escuchar decir, si estás I ahí don't sentado care. en mi oficina, I don't care how bad the situation is, sin importar cuán mala es o fue la situación, if I see just one thing that's a positive, si yo veo una sola cosa que es positiva, I say, hey, that's a positive right yo there. digo, oye, eso es algo positivo, ahí lo tienes. They don't see any positive, but now they see a positive. No veían algo positivo, pero ahora ven algo positivo. And also, Y también, not everyone is doing everything wrong. no todos están haciendo todo equivocadamente. And maybe you can say to them, Y quizá tú puedes decirles, I think you're doing a great job. creo que estás haciendo un gran trabajo. And you know what they usually say? ¿Sabes qué es lo que normalmente "Oh, se I'm les so glad to dice? hear that. ¿Sabes lo que normalmente dicen? Ay, encantado de escuchar eso. Encourage one another daily, Anímense unos a otros diariamente what it's called today. mientras dura el día. I've asked Evelyn to join it to fly in from Puebla. Le he pedido a Evelyn que viniera, que volara directamente desde Tlaxcala. Está a And- una hora de Puebla. I asked her to briefly share her story as we've come down to a conclusion. Y le pedí que para cerrar todo esto, compartiera con nosotros brevemente su historia. She has been through a lot, Ella ha pasado por mucho, but she's applied many of the tools, pero ella ha aplicado muchas de las herramientas. and God has done amazing things in her life. Y Dios es quien ha hecho cosas fantásticas en su vida. Bueno, hermanos, agradezco a Dios esta oportunidad. Well, I thank God for this great opportunity. Y como comentaba nuestro hermano Chop, efectivamente la aplicación de las herramientas And as our brother Chuck was commenting, the application of the tools
son las que nos van a llevar a nosotros a ver el propósito cumplido según lo que establece la palabra. are the ones that is going to help us see the purpose fulfilled according to what the word establishes. Nos encontramos acá en México, mi esposo, 2 hijos y yo. My husband, my 2 children, and myself are here in Mexico. Desde hace 5 años que llegamos acá. We've been here since 5 years ago. Y pues lo que Dios ha hecho conmigo inicia And what God has done with me, it all started a una edad muy pequeña, when I was very young, o desde una edad muy pequeña, or since at a very young age, 6 años de edad, 6 years, when I was 6 years old, fui víctima de muchos abusos sexuales, I was a victim of many sexual abuse, of much Emocionales. sexual abuse, emotional, relacionales, relational, aún religiosos. even religious abuse. Esto se prolongó hasta los 18 años, This came to an end until I was 18. no solamente por familiares cercanos, It was not only by close relatives, sino además por líderes religiosos. but it was also done by religious leaders. Esto afectó mi vida de muchas formas. This affected my life in many ways. Muchas mentiras se instalaron en mi cabeza, en mi Ma- mente. Many lies were instilled in my head, in my mind. Mentiras como sentimientos constantes de culpa y vergüenza, Lies like common feelings of shame and guilt, temores y mucha inferioridad. fears, and great inferiority. Así como Moisés se veía, me llegué a ver yo. As Moses saw himself, that's how I used to see myself. Rechazo de mí misma, de mi cuerpo. Rejection from myself, rejection of my body. Desarrollé un patrón perfeccionista y complaciente. I developed a perfectionist pattern and pleasing pattern. Los abusos The abuses me llevaron a quererme esconder. Yo quería ser invisible. led me to wanting to hide. I wanted to become invisible. Así que comencé con un gran aumento de peso. So I started gaining weight. Posterior a esos aumentos de pesos, After gaining weight, dejé de ser exhibida en mi ciudad I stopped being exhibited in my city como la reina recurrente as the recurrent queen de las ferias internacionales infantiles. of the international child's parades. Parades, sorry for that. Donde pasaba excesiva cantidad de horas, Where I used to spend great amount of hours, aun siendo una pequeña niña, even being a little girl, en constantes ensayos, and with many rehearsals, entrevistas de prensa, publicity, the press, making interviews, teatro, theater. cuando lo que quería era jugar, como todo niño. When being a little girl, all I wanted was to play. Me escondí detrás del peso. I hid behind gaining weight. Así fueron pasando los años Years went by, y al igual que toda niña yo pensaba y esperaba, pensaba yo, en And algún like- momento yo me voy a casar. and like every little girl, I thought and I hoped one day I will get married. Pero imagínese a esa adolescente pensando, en algún momento me voy a casar, pero quizás 2 cosas van a pasar. But imagine that teenager thinking, one day I'm going to get married, but maybe 2 things are going to happen. A lo mejor no me caso porque ¿quién me va a amar con esas cicatrices? Or maybe I will never get married because who's going to love me with all of those scars? Y si me caso y en esa primera noche de bodas And- quiero matar a mi esposo a quien And- me tocar. But what if I get married and in the first night, in the honeymoon, what if I want to kill my husband for wanting to touch me? Así crecí, finalmente me casé Finally, that's how I grew up. Y I got como- married. y como parte de lo que me tocó atravesar And durante as- mucho tiempo And as part of what I had to go through for such a long time, por creer todas esas mentiras, for believing all of those lies, es que en la intimidad con mi esposo is that in the intimacy with my husband, sufrí mucho. I really suffered a lot. Aunque yo sabía que era una persona que me amaba Even though I knew he was a person that would love me, y aunque mi esposo nunca fungió como un abusador,
even though my husband never abused of me, nunca hizo nada abusivo. he never did anything abusive against me. Por el contrario, ha sido un hombre muy amable, On the contrary, detallista he has been amoroso such a y sobre lovely todo man, paciente. very patient, very tender. En muchas oportunidades en la intimidad, In many opportunities in the intimacy, mi mente my mind no registraba a ese esposo, would not register that husband of mine, sino que registraba a un abusador. but my mind would register an abuser. Así que lo primero, o parte de lo que hizo el Señor a través del diplomado de consejería bíblica que inicié, Therefore, part of what the Lord started doing by going through the Bible counseling when I started, fue a enseñarme He taught me cómo esas mentiras how those lies estaban obrando en mi vida. were working in my life. Así como Moisés se sentía inferior As Moses would feel inferior, y yo me sentía inferior, and I also felt inferior, ajusté la verdad de Dios I adjusted God's truth a esa inferioridad. to that inferiority. En esta guía, In this counseling manual, en la página 12, on page 12, ustedes van a conseguir allí varias preguntas you will be able to read many questions de las que se hizo Moisés. of the questions that Moses made to himself. Le invito a responder esas preguntas. I invite you all to respond to all of those questions. Al responder esas preguntas pude ubicar mentiras When I was able to respond to respecto a ese rechazo, those questions, I was able to find out the lies because of the rejection y la verdad de Dios, and God's truth, la herramienta bíblica the biblical tool con la que procesé esa mentira. that I used to process that lie. Esa primera fue en Efesios capítulo 1, versos 5 al 6. The first one that I used was in Ephesians chapter 1, Capítulo 1, versos 5 y 6. chapter 1 verses 5 and 6. Ephesians 1, 5 and 6. Donde dice, el cual nos señaló desde antes el camino Where it says that he appointed beforehand para the way para ser adoptados en hijos por Jesús, to be adopted as children El in Cristo. Christ Jesus, en sí mismo, in himself, por el buen querer de su voluntad, because of his good will, para alabanza de la gloria de su gracia, for the praise of the glory of his grace, con la cual nos hizo aceptos en el amado. in which we became accepted in the beloved one. Esa palabra hizo clic en mi corazón That word made like a click in my heart. y entendí que a pesar de todas las situaciones que yo había vivido, And I understood that in spite of all the situations I had lived, el amado, the beloved one, nuestro Señor, our beloved Lord, me aceptaba tal cual yo era. he would accept me just the way I was. Y esto trajo una enorme libertad a mi vida, And this brought such a great freedom in my life porque cubrió mi necesidad de ser aceptada. because it covered up my need of being accepted. Cuando el Señor a través del material comienza a trabajar, When the Lord started working in me through all this material, lo que estaba viviendo con mi esposo, what I was living with my husband, cosa que sucedió durante 16 años, this thing happened over 16 years. comenzó a trabajar mi sentido personal de dignidad, valor y significado. My personal sense of worth, value, and significance started working out. Entonces allí en el material, en la página 50 de esta guía, So on page 50 of this counseling manual, menciona dos aspectos rápido it mentions real quick two aspects. que quisiera mencionarlos rápidamente. It mentions two aspects that I would like to mention real quick. Dice, pero Jesús sigue reconociendo nuestro valor. It says, but Jesus still acknowledges our value. Aunque nos sintamos indignos, Even though we may feel unworthy, dice, esta palabra indignos en otras versiones aparece inútiles. this word unworthy in some other translations it says useless. Así que este punto describe exactamente como yo me sentía. So at that point, that's how I felt. Me sentía indigna, I felt Sin valor. unworthy,
worthless. Pero allí en Mateo menciona, But in Matthew, it mentions en el capítulo 6, verso 26, in chapter 6, Dice, verse 26, it says, mira las aves del cielo, look at the birds from heaven. que no siembran ni cosechan, They do not ni recogen en reap graneros, or sow, or they don't y grow sin in embargo barns. vuestro Padre Celestial And even though our Heavenly Father las alimenta. feeds them, ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? you have higher worth and value Así than que them. comencé a entender el gran valor que yo tenía para mi Señor. So that's how I started to understand the great value I had before the Lord. Que mi valor no dependía de nada de lo que había atravesado. That my worth and value would not depend on everything that I had gone through. El otro punto dice, las personas han basado sus esfuerzos en las apariencias In another point, it establishes that people has spent their values or Para find their restablecer su values propia dignidad. on efforts in order to establish their own dignity. Así que por eso me centré So- en un patrón perfeccionista. So that's why I started focusing on a perfectionist pattern. Queriendo encubrir la verdad de mi sufrimiento. I wanted to cover up the reality of my suffering, La verdad de lo que yo estaba atravesando. the reality of what I was going through. Porque a los pastores se nos enseña Because as pastors, que we are tienen que tener taught, una familia perfecta. that you ought to have a perfect family, Que tienen que ser perfectos. that you have to be perfect. No se nos acepta que nos equivoquemos. It is not acceptable when you make a mistake. Así que todo esto me llevó a revisar lo que yo pensaba. So all of this took me to make a review of the things I would think De ser valiosa. of being valuable. Y al pasar estos pensamientos And when these thoughts would come across, por el sedazo de la verdad, when I would review them with the truth, entonces se produjo el cambio. then the change was produced. Y aprendí, así como lo mencionaba el doctor Chuck, And I learned, as Dr. Chuck was mentioning, a cambiar la palabra yo siento por la palabra yo pienso. I started changing the word I feel to I think. Y así pude ajustar la mentira por la verdad de Dios. And that's how I was able to adjust or get rid of the lies with God's truth. Hoy puedo testificar, Today, I Como- am able to testify como dice su palabra, as His Word o esta says. otra herramienta bíblica que también me dio el Señor. Oh, this is another biblical tool that the Lord gave me. En Efesios 1, 22, 23. In Ephesians 1, 22 and 23, Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, God has placed everything under the authority of Christ, a quien hizo cabeza de todas las cosas and He became the head of all things para beneficio de la iglesia. for the benefit of the church. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, And the church, it is the body of Christ, el cual la completa in which it is completed y la llena, and it is filled, y también es quien da plenitud a todas las cosas. and He also gives in a plentiful way all the things. Así que entendí Therefore, I understood que en Cristo estaba completa. that in Christ I am whole. Que aquello que yo pensaba que faltaba porque me lo habían quitado, That the thing I was lacking because I thought it was taken away from me, Él me había hecho completa. He had made me whole. Así que en la intimidad So in the intimacy, las cosas comenzaron a cambiar. things started changing. Comencé a trabajar con mi mente I started working with my y mind. cuando estaba en la intimidad con mi esposo, And when I would spend time in the intimacy with my husband, yo le decía a mi mente I would tell my mind lo que dice su palabra, what His Word says. que yo estaba completa, That I am whole. que yo estaba completa. That I am completely whole. Y así mi cuerpo comenzó a reaccionar diferente. And so my body started reacting differently. Hoy tengo un esposo muy feliz Today, I have a very happy husband. y yo también soy muy feliz. And I am also very happy. Más recientemente, Most recently, el 17 de octubre del año pasado, October the 17th comencé a of sentirme past mal de salud. year, I started feeling bad in my health. Y decidí And I decided comenzar a conversar to start talking
los abusos about the abuses de una manera más profunda. in a deeper way. En estas atenciones o en estas conversaciones que tuve, In these conversations I had, descubrí eso que les comentaba de que quería ser invisible. I discovered what I was telling you a while ago, that I wanted it to be invisible, Que no quería ser vista para no ser herida nuevamente. that I did not want people to look at me so I wouldn't get hurt again. Así que el sistema de defensa que mi cuerpo estableció So that the defensive system that my body established fue el que les comenté de aumento de peso. was the one that I told you before about gaining weight. Porque posterior a aumentar de peso, Because after gaining weight, ya no me llamaron a participar en ningún certamen. I would no longer be called or summoned to be part of a parade. En mi crecimiento hice todo lo que se pueda hacer para bajar de peso, las dietas habidas y por haber. Growing up, I started applying many procedures to start losing weight, Pero al and every descubrir- kind of diets. Pero al descubrir esta mentira But when I discovered this lie, de que lo que quería realmente era no ser vista, that what I really did not want it is to be known or ocurrió viewed. inmediatamente un cambio en mi cerebro. Immediately, a change took place in my brain. La anestesia que mi cuerpo yo le inyectaba a través del dulce What I would inject to my body through sweetness or candies, ya no la necesitaba. I would no longer need it. Así que desde esa fecha hasta el día de hoy So from that day on until this day, he perdido 17 kilos. I have lost 17 kilos. I don't know how many pounds Y is lo that. importante no es la pérdida de But peso. the important thing is not losing weight. Lo que quiero recalcar es el proceso de libertad emocional. But what I do want to highlight is the process of emotional freedom. Porque nuestra identidad no se fundamenta en el peso que tengamos o no. Because our identity, it is not established by the weight that you have. Yo hice eso para esconderme, I did that in order to hide. pero lo que cambió fue entender quién yo soy en But Cristo. what it changed is that I came to realize who am I in Christ Jesus. Quiero animar a todas las esposas de I pastores. want to encourage all the pastors, all the Muchas de wives nosotros of the pasamos por muchas pastors. situaciones Many times we go through many difficult situations, y esta es una oportunidad muy valiosa and this is such a valuable opportunity para trabajar aquellas áreas de nuestra vida to work through those areas in our lives de las cuales no hemos hablado. in which we have not talked about. Hoy no solamente sé quién soy en Cristo, Today, not only I know who am I in Christ, sino que ilustro con mi propia vida but I illustrate with my own life lo que es el limpiar los pescados. what it is about cleaning the fish. En ese proceso In that process, fungí como directora de una casa hogar I used to be a director of En a mi shelter home in my country para madres solteras adolescentes embarazadas for single mothers and pregnant teenagers en situación de riesgo social. in situations of social risk. En su mayoría, Most of them, casos de abuso sexual. they were sexually abused. Así que mi campo de entrenamiento So in my training area, es el trofeo que hoy tengo it is a trophy that now I have que me recuerda that reminds me la gracia of the grace y misericordia de Dios sobre mi vida. and God's mercy over my life. Muy agradecida, Dios me los bendiga. I am grandemente. very thankful. May God bless you all.